Un millonario pagó a una mujer sin hogar para tener un hijo, creyendo que todo era solo un trato. Pero cuando el bebé nació y lo vio por primera vez, su rostro se congeló. Lo que descubrió lo dejó completamente en shock. Nadie estaba preparado para esta verdad. ¿Qué harías si tu vida dependiera de una decisión que cambiaría todo lo que conoces? Esta pregunta resonaba en la mente de Alejandro Ferrer mientras miraba por la ventana de su lujoso apartamento en Madrid, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas en una noche oscura. A pesar de ser un exitoso empresario, con una fortuna que muchos envidiarían, Alejandro se sentía atrapado en un laberinto de relaciones vacías y expectativas sociales que nunca había logrado cumplir. Su legado, un imperativo que lo impulsaba, parecía inalcanzable. Sin una familia que lo apoyara y con una soledad que lo consumía, la idea de un hijo, una extensión de sí mismo, se convirtió en una obsesión. Lucía, una joven de apenas 24 años, era la antítesis de todo lo que Alejandro representaba. Detrás de su mirada triste y sus ropas desgastadas, se escondía una historia de traumas y sueños rotos. Lucía había crecido en un entorno hostil, donde la vida era una lucha constante por la supervivencia. En las calles de Madrid, había aprendido a desconfiar de los demás, a sobrevivir entre sombras y peligros. Su mundo estaba compuesto de rincones oscuros y voces perdidas, y a menudo se preguntaba si alguna vez podría escapar de esa prisión invisible. A pesar de todo, en su interior latía un deseo ardiente de una vida mejor, un sueño lejano de estabilidad y amor. El encuentro entre Alejandro y Lucía fue fortuito, pero estaba destinado a marcar el inicio de un camino inesperado. En una fría mañana de invierno, Alejandro, tras una intensa búsqueda en Internet, se encontró con una red que conectaba a personas como Lucía, con aquellos que deseaban formar una familia. Al principio, su propuesta era simplemente un intercambio, una suma de dinero a cambio de un hijo. Para él, era un trato comercial, un medio para un fin. Para Lucía, era una oportunidad de escapar de la desolación de la calle. Sin embargo, nunca imaginó que el acuerdo desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El entorno en el que vivían ambos era un reflejo de sus respectivas realidades. La opulencia de los rascacielos de Madrid contrastaba con los callejones oscuros donde se refugiaba Lucía. Alejandro, a pesar de su éxito, se sentía vacío, presionado por las expectativas familiares y sociales. La soledad lo abrazaba cada noche, mientras que Lucía enfrentaba la cruda realidad de la vida en la calle, atrapada en un ciclo de pobreza y desesperanza. Ambos eran prisioneros de sus circunstancias, pero sus mundos nunca habían estado tan cerca de colisionar. El conflicto principal de la historia surge el día en que Lucía da a luz a su hijo. Alejandro, que había mantenido su corazón y su mente cerrados a las emociones, se encuentra con una verdad que lo sacude hasta lo más profundo. Al sostener al bebé en sus brazos, una sensación de pavor lo invade. El niño tiene un rasgo familiar que lo conecta con un oscuro secreto de su pasado, la revelación de que el pasado no solo se olvida, sino que también puede volver con una fuerza devastadora. Se convierte en el hilo conductor de la narrativa. Alejandro se ve obligado a confrontar no solo su propia historia, sino también la de Lucía, que empieza a revelarse lentamente. La relación entre ambos, inicialmente transaccional, comienza a transformarse. Mientras Lucía lidia con su propio pasado y sus miedos, Alejandro se enfrenta a la culpa y la responsabilidad que viene con su decisión. La vida de Lucía no se limita a la entrega de un hijo. Es un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento que desafía las normas establecidas. A medida que ambos se ven obligados a lidiar con sus propios demonios, la separación entre el poder y la vulnerabilidad se vuelve cada vez más difusa. En medio de sus luchas, Alejandro y Lucía comienzan a desarrollar una conexión inesperada, un vínculo que desafía las barreras que habían construido en torno a sus vidas. Sin embargo, la revelación del secreto familiar de Alejandro actúa como un catalizador,
creando una tensión emocional que amenaza con destruir todo lo que han comenzado a construir juntos. La historia se convierte en un viaje de redención, donde ambos deben cuestionar sus creencias y prejuicios, enfrentando la verdad de sus pasados y el futuro incierto que les espera. La historia de Alejandro y Lucía no solo es un relato sobre la paternidad y la búsqueda de conexión, sino también una exploración profunda de la soledad, el amor y la lucha por la supervivencia en un mundo que a menudo parece despojado de compasión. La pregunta que resuena a lo largo del relato es simple pero poderosa. ¿Puede el amor surgir de un acuerdo frío y calculado? Mientras Alejandro y Lucía navegan por sus respectivos caminos, están destinados a descubrir que, a veces, las conexiones más profundas se encuentran en los lugares más inesperados. Los desafíos que enfrentan reflejan las injusticias que persisten en la sociedad, desde la desigualdad económica hasta los prejuicios que afectan a las personas en situaciones vulnerables. A medida que la historia avanza, la lucha de Lucía por encontrar su voz y su lugar en el mundo se convierte en un símbolo de empoderamiento y resiliencia. La transformación de Alejandro, de un hombre consumido por el egoísmo a uno que comprende la importancia de la conexión humana, se convierte en un viaje de redención que invita a la reflexión sobre el verdadero significado de la familia y la pertenencia. La vida de ambos personajes se entrelaza de manera inextricable, llevando a una conclusión que no solo resolverá su conflicto personal, sino que también planteará preguntas más grandes sobre la naturaleza del amor, el sacrificio y la búsqueda de la identidad en un mundo que a menudo parece no tener respuestas. Al final, la historia se convierte en un espejo que refleja no solo la lucha individual de Alejandro y Lucía, sino también la lucha compartida de muchos que buscan redescubrir su humanidad en medio de la adversidad. La vida de Alejandro y Lucía comenzó a entrelazarse de maneras inesperadas, pero no sin desafíos. Después del nacimiento del niño, el ambiente que los rodeaba se tornó tenso. Alejandro, a pesar de su deseo de ser un buen padre, se enfrentaba a la presión de su familia y de la sociedad, que esperaban de él un comportamiento que se alineara con sus expectativas. La llegada del bebé no solo representaba un nuevo comienzo, sino también una carga emocional que lo empujaba a repensar su vida, sus decisiones y lo que realmente significaba ser un padre. Cada vez que miraba al pequeño, sentía un nudo en el estómago. El secreto que había guardado durante años lo acechaba, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Por su parte, Lucía, tras dar a luz, experimentó una mezcla de alegría y miedo. La vida que una vez consideró como una prisión, ahora se había transformado en un campo de batalla. La vulnerabilidad que sentía al ser madre la hacía cuestionarse si realmente podría ofrecerle a su hijo la vida que merecía. Las sombras de su pasado la seguían, y la idea de enfrentarse a su historia la aterraba. Cada vez que intentaba avanzar, una voz interna le recordaba sus fracasos, sus traumas, y la soledad que había sido su compañera constante. Sin embargo, había algo en el pequeño que le daba esperanza, un motivo para luchar. En este cruce de caminos, surgieron personajes secundarios que complicarían aún más la narrativa. Marta, la mejor amiga de Lucía, era una joven decidida y luchadora, que había crecido en un entorno similar, pero había logrado salir adelante gracias a su tenacidad. Marta se convirtió en una fuente de apoyo para Lucía, brindándole consejos prácticos y una perspectiva optimista. Sin embargo, su propia historia de éxito también venía cargada de sacrificios y decisiones difíciles que Lucía no estaba dispuesta a tomar. Las diferencias entre ambas se hicieron evidentes cuando Marta le sugirió que considerara la adopción, argumentando que era una forma de asegurar un futuro mejor para el niño, algo a lo que Lucía se opuso vehementemente. Por otro lado, Alejandro se enfrentó a su propio antagonista en la figura de su madre, Doña Teresa, una mujer tradicional que había construido su vida alrededor de la idea de la familia perfecta.
La llegada del nieto era una oportunidad para que ella reafirmara su imagen social, pero también un desafío para Alejandro, quien ya no podía soportar la presión de sus expectativas. Doña Teresa no tardó en poner en duda la capacidad de Alejandro para ser un buen padre, cuestionando su decisión de involucrarse con una mujer como Lucía. ¿Cómo puedes confiar en ella?, le decía, alimentando las inseguridades que Alejandro había intentado ignorar. A medida que pasaban los días, las tensiones aumentaban. Alejandro se encontraba en una encrucijada. Por un lado, quería apoyar a Lucía y ser un padre presente, pero por otro, lidiaba con la culpa de haberla metido en esta situación. Sus encuentros se llenaron de momentos de duda y resistencia. Lucía, tratando de ser fuerte, a menudo se mostraba distante, sintiendo que Alejandro no podía entender la profundidad de su lucha. En una noche particularmente oscura, después de una discusión sobre las responsabilidades de ser padres, Lucía se sintió abrumada. «No puedes pretender entender lo que he pasado», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Mi vida ha sido una batalla constante, y tú simplemente no lo sabes». Alejandro, herido por sus palabras, se dio cuenta de que había estado tratando de imponer su perspectiva, sin considerar el peso que Lucía llevaba en su corazón. Este momento de reflexión lo llevó a cuestionar su enfoque. ¿Realmente estaba dispuesto a escuchar y aprender de ella? ¿O solo buscaba una solución rápida a su propio vacío? La autoevaluación se convirtió en un proceso doloroso, donde se enfrentaba a su egoísmo y a su deseo de redimirse. Mientras tanto, los problemas económicos comenzaron a acumularse. Alejandro, acostumbrado a un estilo de vida lujoso, se encontró repentinamente con la realidad de que criar a un hijo era una responsabilidad financiera enorme. La presión comenzó a manifestarse en su salud emocional, llevándolo a momentos de desesperación. La imagen del padre ideal que había construido en su mente se desmoronaba ante la realidad de las cuentas por pagar y las decisiones que no había anticipado. En una de sus noches de insomnio, se preguntó si había tomado la decisión correcta al involucrarse con Lucía. Por su parte, Lucía se enfrentaba a sus propios demonios. La falta de recursos y la inestabilidad emocional la llevaron a momentos de desesperación. Marta había comenzado a trabajar en una organización que ayudaba a mujeres en situaciones similares, sugiriendo que Lucía se uniera a ella. Sin embargo, la idea de depender de otros para salir adelante la llenaba de desconfianza. Su orgullo y su lucha personal la mantenían atrapada en un ciclo de autosabotaje. En una conversación con Marta, Lucía expresó su miedo. ¿Y si me fallan? ¿Y si me vuelven a dejar sola? La lucha interna de Lucía se hizo palpable, y su resistencia a aceptar ayuda la aisló aún más. Las diferencias entre Alejandro y Lucía fueron la chispa que encendió el conflicto principal. Alejandro, deseoso de crear una familia, comenzaba a ver su relación con Lucía como una oportunidad de redención, mientras que ella, atrapada en sus miedos, dudaba de que pudiera confiar en él. Este tira y afloja emocional se convirtió en el núcleo de su historia, creando una conexión cargada de tensión y vulnerabilidad. Cada uno de ellos se encontró en un ciclo de autodescubrimiento y confrontación, y las decisiones que tomaban, aunque pequeñas, tenían un impacto significativo en su camino. Alejandro comenzó a asistir a sesiones de terapia que le permitieron explorar sus emociones y su historia familiar, mientras que Lucía, impulsada por Marta, se unió a un grupo de apoyo que la ayudaba a encontrar su voz y a compartir su historia. A pesar de sus diferencias, ambos comenzaron a aprender lecciones valiosas. Alejandro se dio cuenta de que el éxito no se medía solo en dinero, sino en las relaciones que construía y en la autenticidad de su conexión con Lucía. Por su parte, Lucía comenzó a entender que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino un paso hacia la recuperación y la búsqueda de una vida mejor para su hijo. Cada pequeño avance que lograron juntos, aunque lleno de obstáculos, se convirtió en un testimonio de su lucha por la superación personal y el amor. Ambos personajes se enfrentaban a un futuro incierto, donde la esperanza y el miedo coexistían.
La fragilidad de su situación se convirtió en un espejo de la lucha de muchos, reflejando las injusticias y desigualdades que aún persisten en la sociedad. En su camino, Alejandro y Lucía no solo luchaban por ellos mismos, sino que se convirtieron en símbolos de resistencia y transformación, desafiando las normas establecidas y buscando su propio lugar en un mundo que a menudo les daba la espalda. Su historia, cargada de emociones y desafíos, invitaba a la reflexión sobre el amor, la familia y la búsqueda de la identidad en un paisaje social complejo y cambiante. La vida de Alejandro y Lucía se adentró en un laberinto de complicaciones que pronto se hizo insostenible. A medida que la presión económica se intensificaba, Alejandro comenzó a recibir constantes recordatorios de su madre sobre la necesidad de demostrar su valía como hombre de familia. Doña Teresa, con una mirada crítica, lo confrontaba cada día, sembrando en él la semilla de la duda. «¿Y si no puedes mantener a tu hijo? ¿Qué futuro le ofreces?», decía con un tono de desprecio que resonaba en la mente de Alejandro. Este tipo de comentarios se convirtieron en un eco constante que lo seguía hasta sus noches más oscuras, desnudando sus inseguridades. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba si era realmente el hombre que su hijo necesitaba. Lucía, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. El miedo a ser una madre inadecuada se intensificaba con cada día que pasaba. La falta de dinero y la incertidumbre sobre el futuro la llevaron a un estado de ansiedad que comenzó a manifestarse físicamente. Le costaba dormir. Sus manos temblaban y su corazón se aceleraba en momentos de estrés. En su mente, la sombra de su pasado se proyectaba con fuerza, recordándole las veces que había fracasado. Sin embargo, había un fuego dentro de ella que no estaba dispuesta a extinguir. La llegada de su hijo había encendido un deseo feroz de luchar por su bienestar, pero el camino estaba plagado de obstáculos que la hacían cuestionar su valor. Marta, la amiga de Lucía, se convirtió en un pilar fundamental, pero también en una fuente de presión. Ella había encontrado un trabajo estable y parecía tener todo bajo control, lo que contrastaba fuertemente con la vida caótica de Lucía. Marta, con buenas intenciones, comenzó a sugerirle a Lucía que considerara la posibilidad de unirse a un programa de capacitación laboral. «Tienes que prepararte, Lucía. No puedes quedarte estancada», insistía, pero cada consejo se sentía como un recordatorio de su propia incapacidad para salir del ciclo de pobreza. Lucía, sintiendo la presión de las expectativas de su amiga, comenzó a distanciarse. Las diferencias en sus trayectorias se convirtieron en un obstáculo en su amistad, amenazando la confianza que habían construido a lo largo de los años. Mientras tanto, un evento inesperado se aproximaba. Alejandro, en un intento de mejorar su situación, tomó la decisión impulsiva de invertir en un pequeño negocio que prometía ingresos rápidos. Sin embargo, la falta de experiencia y la presión de su madre lo llevaron a una serie de malas decisiones. A medida que las deudas comenzaron a acumularse, la situación se tornó crítica. La confianza que había depositado en su capacidad de ser un buen proveedor se desmoronó, y con cada llamada de cobrador, su autoestima se desplomaba un poco más. La desesperación lo llevó a un punto de quiebre. En una discusión acalorada con Lucía, tras recibir un aviso de desalojo, estalló: «No puedo más, no puedo ser el hombre que todos esperan que sea», gritó, dejando a Lucía paralizada por la intensidad de su frustración. La presión también afectó a Lucía, quien se sintió impotente al ver cómo Alejandro se hundía en la desesperación. La confianza que había comenzado a construir entre ellos se veía amenazada por el miedo y la incertidumbre, y Lucía se preguntaba si realmente podrían superar este desafío juntos. La lucha interna se intensificó cuando un antiguo conocido de Lucía, un hombre de su pasado, apareció inesperadamente. Él representaba todo lo que ella había intentado dejar atrás, y su presencia se convirtió en un recordatorio aterrador de las decisiones que había tomado. Lucía se sintió atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y el temor de que su pasado volviera a atraparla. Este nuevo giro de los acontecimientos también afectó a Marta, quien,
Al enterarse del regreso del antiguo conocido de Lucía, comenzó a cuestionar la estabilidad de su amiga. ¿Estás segura de que puedes manejar esto?, le dijo en un momento de preocupación. No quiero que te lastimen otra vez. Las palabras de Marta, aunque bien intencionadas, reforzaron la inseguridad de Lucía. La amistad entre ambas comenzó a tambalearse, y el apoyo que antes era inquebrantable, ahora se veía amenazado por las diferencias de opinión y la frustración acumulada. La tensión entre Alejandro y Lucía alcanzó un punto crítico. En una noche particularmente difícil, donde la falta de dinero y el estrés emocional se unieron, Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. «No sé si puedo seguir así», confesó entre lágrimas, su voz temblorosa mostrando la fragilidad de su estado emocional. «Siento que estoy fallando. Siempre he fallado». Alejandro, sintiendo la angustia de Lucía, se dio cuenta de que su propia lucha había nublado su capacidad para apoyarla. En ese momento, ambos se miraron a los ojos y, por primera vez, vieron la verdad detrás de sus muros: el miedo, la soledad y la desesperación. La llegada de un asistente social cambió el rumbo de la historia. En una visita programada, la mujer evaluó la situación de la pareja. «No están solos en esto», les dijo con una voz suave pero firme. «Hay recursos que pueden ayudarles, pero deben estar dispuestos a aceptar la ayuda». La idea de depender de extraños era aterradora para ambos, pero la realidad de su situación los empujó a considerar la posibilidad. Aquí, el asistente social se convirtió en una figura clave que los ayudó a abrirse a nuevas oportunidades y recursos. A medida que la historia avanzaba, Alejandro y Lucía comenzaron a darse cuenta de que su mayor reto no era solo el dinero, sino la necesidad de reconstruir su confianza mutua. Se dieron cuenta de que, si bien sus luchas eran individuales, su amor por su hijo podía unirlos en una lucha común. Con la ayuda del asistente social, comenzaron a asistir a talleres de paternidad y a grupos de apoyo, donde aprendieron a comunicarse mejor y a enfrentar sus miedos juntos. Marta, aunque inicialmente distante, se dio cuenta de que su amistad con Lucía necesitaba ser renovada. Se acercó a ella nuevamente, ofreciendo su apoyo incondicional. «Estoy aquí para ti, Lucía. No importa lo que pase», dijo con sinceridad. Esta renovación de la amistad se convirtió en un punto de inflexión para Lucía, quien empezó a abrirse sobre sus miedos y a aceptar que no tenía que enfrentarlo todo sola. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alejandro y Lucía comenzaron a experimentar pequeñas victorias. Aprendieron a gestionar su dinero de manera más efectiva y a apoyarse emocionalmente. Sin embargo, el camino seguía siendo tortuoso. La presión de las expectativas externas, la lucha interna por la aceptación y el temor a fracasar continuaban acechando. Fue en uno de esos momentos de duda que Lucía, impulsada por su deseo de dar un mejor futuro a su hijo, decidió dar un paso audaz. Se inscribió en un programa de formación profesional, algo que nunca había considerado. Esta decisión no solo la empoderó, sino que también inspiró a Alejandro a buscar su propio camino hacia la superación personal. La historia de Alejandro y Lucía se convirtió en un viaje de transformación, donde los desafíos no solo pusieron a prueba su amor, sino que también abrieron puertas a nuevas oportunidades. A través de las dificultades, comenzaron a forjar una identidad conjunta, una conexión que trascendía el miedo y la incertidumbre. Con cada pequeño avance, se acercaban más a la redención que ambos anhelaban. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, el amor que compartían se convirtió en una luz en la oscuridad, guiándolos hacia un nuevo horizonte lleno de posibilidades. El día que cambió el rumbo de la vida de Alejandro y Lucía llegó de manera inesperada, como un rayo en una noche oscura. Todo comenzó con una llamada telefónica que dejó a ambos paralizados. La madre de Alejandro había sufrido un accidente y estaba en el hospital. La noticia se sintió como un golpe en el estómago, una sacudida que los obligó a enfrentar la fragilidad de la vida. Aunque la relación de Alejandro con su madre había estado marcada por la presión y las expectativas, la posibilidad de perderla lo llenó de un miedo profundo
y una creciente urgencia de reconciliarse con su pasado. Cuando llegaron al hospital, la situación era crítica. Doña Teresa estaba consciente, pero su rostro demacrado y pálido reflejaba el dolor y la fragilidad de su estado. Alejandro sintió cómo el peso de sus emociones lo abrumaba. La ansiedad que había acumulado durante meses se transformó en una mezcla de culpa y tristeza. ¿Y si no la vuelvo a ver?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Lucía, a su lado, comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su deseo de que Alejandro pudiera encontrar la paz con su madre se intensificaba en ese ambiente tenso y sombrío. La visita a la sala de cuidados intensivos se convirtió en un momento de introspección para Alejandro. Al ver a su madre conectada a máquinas que la mantenían viva, se dio cuenta de que había estado enfocado en sus propias luchas y miedos, descuidando la importancia de su relación con ella. La imagen de Doña Teresa, una mujer fuerte y decidida en su juventud, ahora vulnerable y dependiente, hizo que Alejandro cuestionara sus propias decisiones y la carga de las expectativas. ¿Qué legado le estoy dejando?, pensó, sintiendo que su papel como hijo y padre se entrelazaba en una red más compleja de lo que había imaginado. Lucía, por su parte, observaba a Alejandro luchar con su dolor. La empatía la llevó a recordar su propio pasado y las batallas que había enfrentado. En medio de su angustia, sintió una chispa de determinación. Sabía que este era un momento decisivo, no solo para Alejandro, sino para ellos como pareja. Se acercó a él, ofreciéndole su mano. Un gesto simple pero lleno de significado. «Estamos juntos en esto», le susurró, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que no estaba solo en su lucha. La situación de Doña Teresa se volvió más grave, y la familia se reunió para enfrentar la realidad de lo que podría ser una despedida. En uno de esos momentos de profunda tristeza, Alejandro se encontró cara a cara con su madre. A pesar de la fragilidad de su estado, Doña Teresa mostró destellos de la mujer fuerte que siempre había sido. «Hijo, no te castigues por lo que no has logrado. La vida es un camino lleno de decisiones y, aunque no siempre tomamos las correctas, lo importante es aprender de ellas», le dijo con una voz que, aunque débil, aún contenía una fuerza inquebrantable. Las palabras de su madre resonaron en Alejandro, creando un momento revelador. Se dio cuenta de que había estado tan preocupado por satisfacer las expectativas de los demás, que había olvidado lo que realmente importaba: el amor y el apoyo incondicional. La figura de su madre, en su vulnerabilidad, le ofreció un nuevo tipo de fortaleza. A partir de ese instante, Alejandro tomó la decisión de dejar de lado sus miedos y comenzar a construir un futuro que honrara tanto su amor por su madre como su compromiso con Lucía y su hijo. El regreso a casa fue un viaje lleno de reflexiones. Alejandro y Lucía compartieron sus pensamientos sobre lo que había sucedido, y el dolor de esa experiencia se transformó en una motivación renovada. «No podemos seguir dejándonos llevar por el miedo», dijo Lucía, sintiendo que había encontrado su propia voz. «Debemos luchar por lo que queremos, por nuestro hijo y por nosotros mismos». Alejandro asintió, sintiendo que el dolor había sembrado las semillas de un cambio profundo en sus corazones. La muerte de Doña Teresa, aunque devastadora, se convirtió en un catalizador para el crecimiento de Alejandro y Lucía. En los días que siguieron, ambos comenzaron a reevaluar sus prioridades. Lucía se sumergió en su programa de formación profesional con una nueva determinación, impulsada por el deseo de ser un ejemplo para su hijo. Alejandro, por su parte, decidió dejar atrás el pequeño negocio en el que había invertido, reconociendo que esa no era la dirección correcta para él. En su lugar, encontró una oportunidad de trabajo en la que podría aplicar sus habilidades y aprender a gestionar mejor sus finanzas. A medida que avanzaban, la conexión entre Alejandro y Lucía se fortalecía. La experiencia que habían compartido no solo los unió más, sino que también les enseñó lecciones valiosas sobre la vulnerabilidad y la importancia de apoyarse mutuamente. El miedo a fracasar comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sentido renovado de propósito. Se dieron cuenta de que, aunque el futuro seguía siendo incierto,
Su amor y compromiso mutuo era la base sobre la que podían construir una vida mejor para su familia. El camino no estaba exento de desafíos, pero la pérdida de doña Teresa les había brindado una perspectiva nueva, un recordatorio de que la vida es frágil y que cada día es una oportunidad para elegir el amor y la esperanza. Alejandro y Lucía se comprometieron a enfrentar juntos cualquier adversidad, con la determinación de no repetir los errores del pasado. En ese proceso de transformación, también encontraron una nueva forma de honrar la memoria de doña Teresa, llevando adelante su legado de amor y resistencia. Cada pequeño avance que lograron se convirtió en un testimonio de su capacidad para superar las dificultades. Alejandro y Lucía, ahora más que nunca, estaban decididos a construir un futuro que no solo fuera para ellos, sino también para su hijo, un futuro en el que el amor y la resiliencia fueran las piedras angulares de su historia familiar. Así, con el corazón abierto y el espíritu renovado, se adentraron en un nuevo capítulo de sus vidas, listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Las semanas que siguieron a la muerte de doña Teresa fueron un torbellino de emociones y decisiones para Alejandro y Lucía. A pesar de la tristeza que sentían, ambos comprendieron que debía haber un propósito en su dolor. La vida, con su fragilidad, les había enseñado que cada día era una oportunidad para crecer y cambiar. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando, y la presión de un futuro incierto comenzaba a hacer mella en Alejandro, quien se debatía entre el deseo de honrar la memoria de su madre y las exigencias de su nueva vida. Alejandro pasaba horas en la oficina, trabajando arduamente en su nuevo empleo. Aunque disfrutaba de su labor, la carga de responsabilidad lo mantenía en un estado constante de alerta. La presión por lograr resultados, por demostrar que podía ser un mejor hombre y un mejor padre, lo mantenía despierto por las noches. En esos momentos de soledad, su mente se llenaba de dudas. ¿Estaba tomando el camino correcto? ¿Podría realmente construir un futuro mejor para su familia? Ante estas preguntas, le costaba encontrar la calma que tanto necesitaba. Lucía, por su parte, se dedicaba a su formación profesional con una pasión renovada. En cada clase, en cada proyecto, sentía que estaba forjando una nueva versión de sí misma. Sin embargo, la presión de tener que desempeñarse bien la llenaba de ansiedad. En su interior, sabía que debía enfrentar sus miedos y hacer frente a las expectativas, no solo las de los demás, sino también las que ella misma había creado. La presión por triunfar era palpable, y aunque tenía el apoyo de Alejandro, sentía que, en algunos momentos, estaba luchando una batalla sola. Una tarde, mientras Alejandro regresaba a casa, recibió un mensaje de texto de Lucía que decía: «Tenemos que hablar». Su corazón dio un vuelco. Sabía que esas palabras a menudo precedían a conversaciones difíciles. Al llegar a casa, encontró a Lucía sentada en la mesa de la cocina, con una expresión grave en su rostro. «He estado pensando en nuestra situación», empezó ella, «y creo que necesitamos hacer un cambio drástico. No podemos permitir que el miedo nos paralice». Alejandro la miró sintiendo que sus miedos se reflejaban en ella. «¿A qué te refieres?», preguntó, sintiendo que la inquietud se apoderaba de él. «Quiero que sepas que estoy dispuesta a arriesgarme. Tal vez deberíamos considerar mudarnos a otra ciudad, buscar nuevas oportunidades, algo que nos permita comenzar de nuevo», sugirió Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y determinación. Alejandro sintió una chispa de emoción, pero también de temor. La idea era tentadora, pero también aterradora. Mudarse significaba dejar atrás lo conocido, y en su mente, el eco de las dudas resonaba. «¿Y si no funciona?», dijo, sintiéndose vulnerable ante la posibilidad de otro fracaso. «¿Y si volvemos a caer en la misma situación?». Lucía lo miró fijamente. «Pero, ¿y si funciona? ¿Y si encontramos el futuro que siempre hemos querido? No podemos seguir dejándonos llevar por el miedo, no después de todo lo que hemos vivido». La pasión en su voz encendió algo dentro de Alejandro.
Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus propios demonios. Fue entonces que decidieron buscar el apoyo de su círculo de amistades. La tarde siguiente, invitaron a algunos amigos cercanos a su casa. Entre risas y anécdotas, Alejandro y Lucía compartieron su idea, y aunque el ambiente era ligero, la conversación rápidamente se tornó más seria. Sus amigos, que habían sido testigos de sus luchas, ofrecieron su apoyo incondicional. «Lo más importante es que están juntos en esto», dijo uno de ellos, un viejo compañero de Alejandro. «No importa dónde estén, mientras se tengan el uno al otro». Las palabras de sus amigos resonaron en Alejandro. En ese momento, comprendió que no estaba solo en su lucha. La comunidad que habían creado a su alrededor era una fuente invaluable de fortaleza y solidaridad. A medida que la conversación avanzaba, su determinación crecía. Decidido a no dejar que el miedo dictara sus decisiones, Alejandro se armó de valor y se comprometió a dar el paso hacia lo desconocido. Sin embargo, en medio de esta nueva determinación, surgió un imprevisto que cambió la dinámica de su preparación. Una mañana, Alejandro recibió una llamada de su antiguo jefe, quien le ofreció regresar a su anterior empleo con un salario mucho más alto. Era una oferta tentadora, y aunque la estabilidad financiera podría aliviar algunas de sus preocupaciones, también representaba un retorno a un entorno que lo había hecho sentir atrapado. La tentación de la seguridad se mezclaba con la promesa de un futuro nuevo. Lucía, al enterarse de la oferta, sintió un torbellino de emociones. «Alejandro, tienes que decidir lo que realmente quieres. ¿Vas a dejar que el miedo a lo desconocido te haga retroceder?», le preguntó, su voz llena de preocupación. «No podemos construir nuestro futuro sobre las bases de algo que nos hizo infelices». Esa noche, Alejandro se sentó solo en el jardín, reflexionando sobre su vida y sus elecciones. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras pensaba en la promesa de un nuevo comienzo y en el peso del pasado. La figura de su madre le vino a la mente y recordó sus palabras sobre aprender de las decisiones. Comprendió que la verdadera valentía no residía en regresar a lo familiar, sino en atreverse a avanzar, a enfrentarse a lo incierto. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro tomó una decisión. Decidió rechazar la oferta de su antiguo jefe y seguir adelante con Lucía. En su mente, la imagen de la familia que deseaban construir se volvió más clara. En su corazón, sentía que la elección correcta era aquella que los llevaría a un futuro donde pudieran vivir sin miedo, donde la esperanza y el amor prevalecieran. Al día siguiente, Alejandro se lo comunicó a Lucía. Ella sintió un alivio y una alegría indescriptibles. Su conexión se intensificó en ese instante, y ambos comprendieron que estaban en el camino correcto. Juntos, habían superado las dudas y las inseguridades, y estaban listos para dar el siguiente paso. Sin embargo, el camino hacia su futuro no sería sencillo. A medida que comenzaban a hacer planes concretos para su mudanza, se dieron cuenta de que tendrían que enfrentarse a la oposición de algunos familiares y amigos que no comprendían su decisión. «¿Por qué dejar todo lo que tienen aquí? Es un riesgo muy grande», le dijeron algunos, llenos de preocupación. Pero Alejandro y Lucía, reforzados por sus experiencias y la fuerza de su amor, se mantuvieron firmes. El día de la mudanza se acercaba rápidamente, y aunque la emoción los invadía, también había una sensación palpable de nerviosismo. Sabían que estaban a punto de enfrentar un nuevo desafío. La noche anterior, mientras empacaban las últimas cajas, Lucía buscó un momento de calma. «Alejandro, ¿qué pasará si esto no sale como esperamos?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Él la miró a los ojos, y en ese instante, las dudas se desvanecieron. «Lo que importa es que lo intentemos juntos. No podemos permitir que el miedo nos haga paralizarnos. No tengo todas las respuestas, pero sé que si estamos juntos, seremos capaces de enfrentar cualquier cosa», respondió, apretando su mano con firmeza. Así, con el corazón lleno de esperanza y la determinación en sus corazones, Alejandro y Lucía se prepararon para dar el paso hacia lo desconocido, listos para enfrentar el desafío que se avecinaba.
La aventura de su vida estaba a punto de comenzar, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que, unidos, podían superar cualquier obstáculo. La historia de su transformación apenas comenzaba, y con cada paso que daban, se acercaban más a la realización de sus sueños. Los días previos a la mudanza estaban llenos de una mezcla de emoción y ansiedad. Alejandro y Lucía habían tomado la decisión de dejar atrás todo lo que conocían en busca de un futuro mejor, pero el peso de la incertidumbre se hacía cada vez más pesado. La noche anterior al gran día, mientras empacaban las últimas cosas, la tensión entre ellos se tornó palpable. Lucía, cansada y abrumada, dejó caer una caja al suelo, y el estruendo resonó en la habitación como un eco de sus inquietudes. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa si todo sale mal? ¿Y si no encontramos trabajo? ¿Y si no encajamos en la nueva ciudad? Cada palabra que pronunciaba parecía pesar más que la anterior, y Alejandro sintió que la incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. «Lucía, por favor», respondió él intentando calmarla. «Hemos hablado de esto. Hemos tomado esta decisión juntos. Debemos tener fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades». Pero a medida que hablaba, sentía también cómo sus propias dudas regresaban a la superficie. La perspectiva de dejar atrás su hogar, su familia y su zona de confort era aterradora. La mañana de la mudanza llegó, y aunque el sol brillaba en el cielo, el ambiente en casa era tenso. Los amigos que habían ofrecido su ayuda aparecieron, pero la ansiedad de Alejandro y Lucía era palpable. Mientras cargaban las cajas en la furgoneta, un viejo amigo de Alejandro se acercó y le susurró al oído: «No dejes que el miedo te detenga. Este es un nuevo comienzo. Recuerda por qué lo estás haciendo». Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro se detuvo un momento. Miró a Lucía, quien estaba organizando las últimas cosas, y se dio cuenta de que no solo estaban mudándose a otra ciudad, estaban mudándose hacia una nueva vida, hacia la posibilidad de un futuro lleno de esperanza. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cerrar la puerta de su antiguo hogar, el teléfono de Alejandro vibró. Era su antiguo jefe, insistiendo en que reconsiderara su oferta. «Tienes una oportunidad única, Alejandro. Piensa en tu familia. Piensa en la estabilidad que podrías ofrecerles», decía la voz en el otro lado de la línea. La incertidumbre regresó, más fuerte que nunca. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un momento de desesperación, miró a Lucía, que lo observaba con una mezcla de ansiedad y determinación. «¿Qué haces?», preguntó ella, su voz temblando. «¿Vas a dejar que el miedo te haga dar un paso atrás?». En ese instante crítico, Alejandro se sintió atrapado entre su deseo de seguridad y la necesidad de seguir adelante. Pero recordó las palabras de su madre sobre el valor de enfrentar los miedos. Sintió que todo lo que habían vivido, todas las lecciones aprendidas, lo llevaban a este momento. Debía tomar una decisión. Con un profundo suspiro, apagó el teléfono y se volvió hacia Lucía. «No puedo volver atrás. No quiero volver atrás», afirmó, su voz resonando con una nueva determinación. «Esta mudanza es nuestra oportunidad de reinventarnos, de construir la vida que merecemos. No podemos dejar que el miedo nos paralice». La emoción llenó la habitación, y Lucía sintió que una oleada de alivio la envolvía. «Lo haremos juntos», dijo, sus ojos brillando con confianza. «No importa lo que venga, estamos en esto juntos». Con esa resolución, cargaron las últimas cajas en la furgoneta y cerraron la puerta de su antiguo hogar. A medida que se alejaban, la angustia se transformó en emoción. El camino hacia lo desconocido se extendía frente a ellos, y aunque el futuro era incierto, la fuerza de su amor y su determinación los sostenía. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por llegar. Al llegar a la nueva ciudad, el caos del cambio se apoderó de ellos. La búsqueda de empleo resultó ser más difícil de lo esperado, y las tensiones comenzaron a surgir. Alejandro pasaba horas enviando currículums sin respuesta, mientras Lucía se sumergía en sus estudios,
tratando de mantener el enfoque a pesar de la ansiedad que la consumía. Una tarde, mientras Alejandro regresaba a casa, recibió un mensaje de Lucía que le heló la sangre. «Necesitamos hablar. Es urgente». El corazón de Alejandro se detuvo. Al llegar a casa, encontró a Lucía sentada en la sala, con lágrimas en los ojos. «No puedo más», dijo entre sollozos. «Siento que estamos fallando, que no estamos haciendo lo correcto». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La presión de las expectativas y el miedo al fracaso comenzaban a consumirlos. Se sentó junto a ella, y en ese momento comprendió que no solo era su futuro el que estaba en juego, sino el de ambos. «Lucía», empezó, «hemos enfrentado tanto juntos. Sí, esto es difícil, pero no estamos solos. Nunca lo hemos estado». Las palabras resonaron en la habitación, y aunque las lágrimas seguían fluyendo, Lucía sintió una chispa de esperanza. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó ella, buscando respuestas en los ojos de Alejandro. «Debemos luchar por lo que queremos. No podemos rendirnos ahora», afirmó él, sintiendo que las palabras que pronunciaba estaban llenas de la sabiduría adquirida a lo largo de su viaje. «Vamos a apoyarnos mutuamente. Buscaremos nuevas oportunidades, nos adaptaremos y creceremos. No importa cuántas veces caigamos, siempre nos levantaremos juntos». Esa noche, mientras se enfrentaban sus miedos y las dudas, Alejandro y Lucía decidieron hacer un plan. Ella se enfocaría en buscar oportunidades en su campo, mientras él exploraría nuevas opciones laborales que quizás no había considerado antes. Juntos, establecieron metas y se comprometieron a apoyarse en cada paso del camino. El siguiente mes fue un torbellino de esfuerzos y logros. Lucía encontró una pasantía en una empresa que la apasionaba, y Alejandro se aventuró a crear su propio proyecto freelance, utilizando sus habilidades de una manera que nunca había imaginado. A medida que cada uno comenzaba a encontrar su camino, la conexión entre ellos se reforzaba, y la confianza en sus decisiones crecía. Finalmente, en una noche estrellada, mientras compartían una cena sencilla en su nuevo hogar, Alejandro tomó la mano de Lucía y le dijo: «Este es solo el comienzo. Lo que hemos logrado hasta ahora es solo una parte de lo que podemos hacer. Lo más importante es que hemos aprendido a enfrentar nuestros miedos juntos». Lucía sonrió, sintiendo que la tormenta que una vez los había amenazado había pasado, dejando espacio para nuevas oportunidades. Con cada día que pasaba, la ciudad que una vez les parecía extraña comenzaba a sentirse como un hogar. Habían superado sus miedos, construido nuevas vidas y reafirmado su amor el uno por el otro. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar, siempre tendrían la fuerza de su conexión y el coraje que habían cultivado juntos. La historia de su transformación no solo había comenzado, estaba en pleno apogeo, y sus corazones estaban listos para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro y Lucía. Después de haber enfrentado una de las pruebas más difíciles de su relación, ambos se sintieron más conectados que nunca. La decisión de no rendirse había comenzado a dar frutos. Lucía, tras iniciar su pasantía, experimentó una mezcla de nervios y entusiasmo. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer en un ambiente que la inspiraba. Alejandro, por su parte, se sumergió en su nuevo proyecto freelance, descubriendo habilidades que ni siquiera sabía que poseía. La autoconfianza que había cultivado se reflejaba en cada interacción con sus clientes, quienes elogiaban su trabajo. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. Las primeras semanas estaban llenas de jornadas largas y agotadoras, y a veces la ansiedad amenazaba con desbordarse nuevamente. Un día, tras recibir una crítica constructiva de su supervisor, Lucía llegó a casa sintiéndose desalentada. Alejandro, que había estado lidiando con su propia lucha de inseguridades, la encontró, sentada en la mesa, con la cabeza entre las manos. Sin dudarlo, se sentó a su lado y tomó su mano. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó sintiendo una punzada de preocupación.
Me siento como si nunca fuera lo suficientemente buena, admitió Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro la miró fijamente, recordando sus propias dudas en el pasado, y en ese momento comprendió que no podían permitirse rendirse. Tú eres increíble, Lucía. Has llegado tan lejos y has logrado más de lo que crees. Este es solo un peldaño en tu camino, le dijo con sinceridad. Lucía sintió que sus palabras eran un bálsamo, y esa conexión emocional fue la que necesitaban para seguir adelante. A medida que pasaban los meses, la relación de Alejandro y Lucía se transformó. Se habían convertido en un equipo, apoyándose mutuamente en cada pequeño triunfo y cada caída. Era en esos momentos de vulnerabilidad donde realmente se sentían como una pareja fuerte y unida. La risa y las charlas profundas comenzaron a llenar su hogar, y cada noche, al regresar del trabajo, compartían no solo las victorias, sino también las lecciones aprendidas de los desafíos. Fue durante una de esas noches, mientras cocinaban juntos, que Lucía reflexionó sobre su viaje. Nunca imaginé que encontraría tanto en mí misma en un lugar que me parecía tan extraño al principio, comentó, mientras picaba verduras con una sonrisa. Alejandro la miró con admiración. Tú siempre has tenido esa fuerza. Solo necesitabas el espacio para descubrirla, respondió, reconociendo el crecimiento que ambos habían experimentado. En cuanto a sus amigos y familiares, la noticia de su éxito comenzó a llegar. Sus antiguos compañeros de la ciudad natal de Alejandro se sorprendieron al ver su transformación y el coraje que habían demostrado. Algunos se acercaron para pedir consejos, inspirados por la valentía de la pareja. Alejandro y Lucía comenzaron a compartir su experiencia, hablando abiertamente sobre sus miedos, sus fracasos y sus éxitos. Este acto de compartir no solo les ayudó a ellos a procesar lo que habían vivido, sino que también inspiró a otros a enfrentar sus propios desafíos. A medida que la vida cotidiana se asentaba, Alejandro y Lucía decidieron involucrarse más en su nueva comunidad. Se unieron a un grupo local que promovía el desarrollo personal y la autoayuda, donde conocieron a personas con historias diversas que resonaban con las suyas. En este espacio, ambos se dieron cuenta de que su viaje no solo era personal, sino que podía tener un impacto mayor en los demás. Comenzaron a organizar talleres y charlas sobre el valor de la resiliencia, la importancia de enfrentar el miedo y la belleza de crecer juntos. Con el tiempo, Alejandro y Lucía se dieron cuenta de que su decisión de mudarse no solo había transformado sus vidas, sino que también había comenzado a transformar la de quienes los rodeaban. La comunidad que habían encontrado se convirtió en un espacio de apoyo mutuo, donde cada historia era valiosa y cada desafío una oportunidad para aprender. En una noche particularmente clara, mientras caminaban de regreso a casa tras una de sus charlas, Lucía tomó la mano de Alejandro y le dijo: «Nunca pensé que podría sentirme tan en casa aquí. Gracias por estar a mi lado en cada paso de este viaje». Alejandro sonrió, sintiendo que el amor y la solidaridad entre ellos eran el verdadero motor de su transformación. «Siempre estaré aquí, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa», aseguró. Reflexionando sobre su viaje, Alejandro se dio cuenta de que había aprendido a valorar no solo el éxito, sino también el proceso. La búsqueda de estabilidad no se trataba solo de encontrar un empleo o un lugar donde vivir, sino de construir un hogar emocionalmente rico y un ambiente donde ambos pudieran crecer. Lucía, por su parte, comenzó a celebrar cada uno de sus logros, por pequeños que fueran, reconociendo que cada paso que daban juntos era parte de un viaje más grande. El vínculo que habían forjado era más que una simple relación. Era una amistad profunda y un compromiso mutuo de apoyo y crecimiento. Se dieron cuenta de que, aunque el futuro seguía siendo incierto, estaban mejor preparados para enfrentarlo juntos. A medida que cerraban un capítulo y comenzaban otro, sabían que lo que realmente importaba era el amor y la conexión que habían cultivado a lo largo de este viaje. Con corazones llenos de gratitud y esperanza, Alejandro y Lucía miraron hacia el horizonte, listos para abrazar lo que viniera. En su camino, habían descubierto no solo la fuerza de su amor,
sino también su capacidad para superar cualquier adversidad. El viaje de transformación que habían iniciado no solo había cambiado sus vidas, sino que también había dejado una huella en su comunidad, inspirando a otros a seguir adelante, a pesar de los miedos y las dudas. En ese momento, comprendieron que su historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de una serie de nuevas aventuras, llenas de posibilidades e infinitas oportunidades. Y juntos, sabían que podrían enfrentar cualquier desafío, siempre con la certeza de que el amor, la amistad y el apoyo mutuo eran las verdaderas claves para construir un futuro brillante. El tiempo pasó, y con cada nuevo día, Alejandro y Lucía continuaron tejiendo la historia de su vida juntos, una historia llena de aprendizajes, altibajos, y un amor que había crecido y se había fortalecido a través de las adversidades. La transición de ser dos individuos inseguros a convertirse en un equipo sólido no fue fácil, pero cada desafío que enfrentaron les enseñó más sobre sí mismos y sobre el poder del apoyo mutuo. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano a su hogar, Lucía se detuvo y miró a su alrededor. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores en pleno florecimiento, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. ¿Te das cuenta de cuánto hemos cambiado?, preguntó, con una sonrisa que reflejaba tanto la gratitud como el asombro. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de emocionalidad al recordar los momentos difíciles que habían vivido. Sí, y creo que todo esto nos ha hecho más fuertes. Me siento listo para cualquier cosa que venga, respondió, apretando suavemente la mano de Lucía. Sus corazones estaban llenos de esperanza y determinación. La experiencia que habían compartido no solo había transformado su relación, sino también su perspectiva sobre la vida. Habían aprendido que el crecimiento personal y el éxito no son solo metas a alcanzar, sino un viaje continuo que requiere valentía, esfuerzo y un compromiso hacia uno mismo y hacia los demás. Con cada taller que organizaban, cada charla que ofrecían, sentían que su historia resonaba en otros, inspirándolos a enfrentar sus propios miedos y a encontrar su voz. A medida que se acercaba el final del año, Alejandro y Lucía decidieron celebrar su viaje. Organizaron una pequeña reunión con amigos y familiares en su hogar, un espacio que se había convertido en un refugio de amor y apoyo. La risa y la calidez llenaron la habitación mientras compartían anécdotas, celebraban logros y reflexionaban sobre el camino recorrido. Aquella noche, Alejandro se levantó para brindar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por ser parte de nuestra historia. Cada uno de ustedes ha jugado un papel importante en nuestro viaje, recordándonos que no estamos solos. Juntos, hemos aprendido que la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades de crecimiento, de amor y de conexión. El aplauso resonó en la habitación, y en ese instante, Lucía sintió una profunda satisfacción. Se dio cuenta de que no solo había crecido como profesional, sino también como persona. Había aprendido a valorar su propia voz y a comprender que cada paso, cada tropiezo, era un peldaño hacia su crecimiento. Mirando a Alejandro, comprendió que habían construido no solo un hogar, sino una comunidad de amor y apoyo. En aquella celebración, todos compartieron sus historias de superación, sus luchas y sus sueños. Lucía y Alejandro se dieron cuenta de que su viaje había inspirado a otros a abrirse, a compartir sus propias experiencias y a encontrar la fuerza para seguir adelante. La conexión que habían creado no se limitaba a ellos dos. Se había expandido y había comenzado a tocar las vidas de quienes los rodeaban. Mientras la noche avanzaba y las luces titilaban suavemente, Alejandro tomó la mano de Lucía y la llevó a un rincón tranquilo del jardín. Con el cielo estrellado como testigo, le dijo, «Nunca pensé que podríamos llegar tan lejos. Mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos superado me llena de esperanza. Estoy emocionado por lo que nos espera». Lucía sonrió, sintiendo que ambos estaban listos para enfrentar cualquier nuevo desafío que la vida les presentara. «Hemos aprendido a bailar bajo la lluvia, y ahora sé que juntos podemos crear nuestro propio arco iris».
respondió. El futuro se presentaba ante ellos lleno de posibilidades. Con cada nuevo proyecto que emprendían, cada nuevo taller que organizaban, ambos sentían que estaban contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. La idea de ayudar a otros a superar sus propios obstáculos se convirtió en una misión compartida, un propósito que les daba sentido y dirección. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despidieron, Alejandro y Lucía se sentaron en su sofá, exhaustos pero felices. Se miraron a los ojos, y en ese silencio compartido, entendieron que su amor era la base de todo lo que habían logrado. No solo habían encontrado un camino hacia el éxito profesional, sino que también habían creado un espacio donde podían ser auténticos, vulnerables y, sobre todo, apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Con el corazón lleno de gratitud y una renovada visión del futuro, Alejandro pensó en todo lo que habían aprendido sobre la resiliencia, la conexión humana y el poder del amor. «No hay nada que no podamos enfrentar juntos», murmuró, mientras Lucía apoyaba su cabeza en su hombro. Ella sonrió, sintiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, estaban preparados para abrazar cada momento y cada desafío, juntos. Así, la historia de Alejandro y Lucía se convirtió en un testimonio de amor, crecimiento y transformación. Habían aprendido que la vida está llena de sorpresas y que cada tropiezo puede ser una oportunidad para levantarse más fuerte. En su viaje, no solo encontraron su camino hacia el éxito, sino que también descubrieron el verdadero significado de la conexión y el apoyo mutuo. La historia de su amor y su resiliencia no solo les pertenecía a ellos, sino que se convirtió en una inspiración para aquellos que los rodeaban. En cada rincón de su comunidad, se sintió el eco de su mensaje, que todos tienen la capacidad de superar adversidades y que, a veces, el camino más difícil es el que nos lleva a descubrir lo mejor de nosotros mismos. Así, Alejandro y Lucía siguieron avanzando, listos para enfrentar cualquier nuevo capítulo que la vida les presentara, sabiendo que juntos podían conquistar el mundo. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sus corazones vibraban con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. La historia de Alejandro y Lucía es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la luz, que el amor y el apoyo son las fuerzas más grandes que podemos tener en nuestro viaje, y que cada uno de nosotros tiene el potencial de transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que nos rodean. ¿Cómo ha tocado esta historia tu corazón? ¿Te has enfrentado a retos similares? Comparte tu reflexión y recuerda que, en este viaje llamado vida, nunca estamos solos. Tu voz y tus experiencias son valiosas, así que no dudes en compartirlas. Y si esta historia resonó contigo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir explorando más relatos inspiradores.